Buenas, ¿cómo se encuentran? Los integrantes de mi grupo son Juan Rúa, Emanuel Arteta, Afid de Alba, María Ariza y Fiorella Ferreira, y mi persona, Jacinto Rosales. En el presente video les estaremos hablando del desarrollo de la contabilidad en nuestro país, que es Colombia, lo cual es bastante importante, ya que para entender la situación o su idea requiere el conocimiento de esta historia. Podemos decir de que esto sucedió porque la gente necesitaba hacer un amplio seguimiento de sus recursos, el cual eran el dinero, los alimentos. Esto condujo al surgimiento de este componente vital de la economía, porque sin ella la sociedad no habría podido avanzar en muchos ámbitos. La historia de la contabilidad muestra cómo ha cambiado la disciplina a lo largo del tiempo y qué papel importante ha jugado en el avance de la humanidad. Además, podemos decir que la humanidad siempre ha mantenido un orden, podemos decir que en todas las esferas de la vida, en esta se incluye la economía, comenzando con herramientas básicas para luego pasar a unas herramientas un poco más sofisticadas, y con esto se logra facilitar la comunicación, la gestión de las operaciones. Más adelante mis compañeros hablarán de esta historia con mucha más profundidad. Este periodo inicia cuando en la civilización de Mesopotamia adopta una nueva forma de escritura contable, utilización del cálculo abstracto y la escritura hasta el año 1202. Surge el sistema escolar de la profesión de los escribas, quienes eran los que llevaban los registros de las riquezas y el perfeccionamiento de esta. Evolucionó de tal manera que se crearon escuelas donde se enseñaban las prácticas de los escribas para aquellos que querían aprender el ejercicio del contador público de hoy en día. Pasó de ser una contabilidad familiar a ser estatal y empresarial. También registraba la secuencia de los hechos económicos. La contabilidad surgió como una necesidad de guardar los hechos ocurridos. Este periodo resalta que se creó un libro memorial donde se asentaban en orden cronológico las operaciones de la hacienda. Se llegó a algo más complicado, que fue la partida simple, en el que consistía dividir las hojas a la mitad y se escribían los débitos y los créditos. Era un método no balanceado y no permitía ver los errores. De este modo la partida simple pierde fuerza porque no satisfacía las necesidades de los comerciantes. Bueno, el periodo clásico se extiende desde el nacimiento de las primeras escuelas de pensamiento contable en el siglo XVIII hasta que surge el denominado programa de investigación económica a comienzos del siglo XX. La principal característica de esta etapa es que su propósito era el funcionamiento de las cuentas. Las principales escuelas fueron la escuela contista, la escuela lombarda, la escuela personalista y la escuela controlista. Bueno, si hablamos de la escuela contista, su creador fue Fabio Vesta. Él formuló una postura con oposición a las escuelas que personalizaban las cuentas, poniendo énfasis en el carácter económico de la disciplina contable. Él la centró en el estudio y control de Hacienda. Eso es todo. La escuela contista pretende explicar y justificar las reglas que rigen los movimientos de las cuentas. También tenemos la escuela lombarda. En el siglo XIX se presenció el progreso del pensamiento contable en Italia. Todas las escuelas italianas tienen un objetivo común, que es elaborar teorías científicas para nuestra disciplina, basadas en la relación entre la contabilidad y la administración empresarial. También tenemos la escuela personalista. Los principales aportes de esta escuela corresponden al italiano Cerboni. Sus planteamientos giran en torno a dos puntos básicos, como cuáles: los fundamentos conceptuales de la disciplina contable se apoyan en relaciones jurídicas entre las personas en la administración del patrimonio de la empresa. Como otro punto sería el carácter económico de la contabilidad, a la que sitúan al frente de la economía de la empresa, abarcando en su totalidad una buena parte de la actividad. En el siglo XV y Colombia cayó en las manos de los conquistadores españoles en el siglo
XVI. Esta empresa de la conquista, antes del descubrimiento, se dieron como una consecuencia nazista y capitalista, que ya se vislumbraba desde el siglo XIII y debilitamiento del feudalismo, y como una necesidad de una nueva clase social, la burguesía e integrada por los comerciantes y vaqueros que buscaban por todos los medios aumentar su poder económico y su etapa primaria. Esa sed de riqueza e impulso a buscar nuevos canales que permitieron ensayar comercio y por ende obtener mayores ganancias. De esta necesidad proviene el descubrimiento de América y la conquista. Un dato: los aztecas hacían cálculos y cuenta de los tributos. El Inca hacía su etapa mediante los quipos, los quimayas realizaban intercambio de productos y los chibchas utilizaron el tueca. La colonización de América Latina tiene dos procesos. Uno, el proceso de colonización sustituyó la lengua de la religión y otros elementos de la cultura y originó cambios en la economía. Bueno, mi nombre es Manuel Arteta y hoy les vengo a hablar sobre la historia de la contabilidad en América Latina y de algunas tribus aztecas, mayas e incas. Pues la historia de la contabilidad en Latinoamérica llegó en 1492, cuando España buscó una mejor ruta marítima para mejorar su eficiencia en cuestión a la exportación de sus productos a las Indias Orientales. En la búsqueda de hallar una mejor ruta marítima, aterrizaron en Latinoamérica en 1492 y encontraron algunas tribus que aún vivían en el salvajismo, no tenían ningún pensamiento científico. A pesar de que no existía el álgebra ni ningún lenguaje conciso, la contabilidad ya se regía de una manera normal, ya llevaban cuenta de sus cultivos, sus alimentos, sus recursos y tenían un registro histórico de ellos. Entonces podemos decir que la contabilidad trascendió por encima del álgebra y de la escritura. Ahora, en el pueblo azteca, ahí se regía la contabilidad de una manera más clara, ya que los tributos que lanzaba el pueblo se lo dividían entre los sacerdotes, el culto y el equipo teodal. Y también llevaban cuenta del efectivo que llevaba el ejército de guarnición, pues sus trajes, sus armas y cuánto recibían ellos por su labor. En el pueblo maya, pues se puede decir que ahí fue donde hubo una mayor aplicación de la contabilidad. Y en el pueblo inca se aplicó el quipus, que no es más que un registro histórico sobre aquellos hechos económicos mediante una cuerda de diferentes colores.